Hola a todos, bienvenidos al podcast de Cami y Leo. Yo soy Cami, psicóloga. Yo soy Leo, el novio. Y bienvenidos a nuestro episodio número 7. Episodio 7 de la suerte. Ya, esto está demasiado avanzado. Qué rico que estés nuevamente aquí con nosotros, que nos estés acompañando. Y como siempre, traemos temas que sean de interés para todos. Así es. Estés en una Eso va a estar relación interesante. o no estés en una relación, todos nuestros contenidos y todos nuestros episodios seguro te van a ayudar un montón. Claro que sí, porque si no estás en una relación, son creo que herramientas como que puedes ir viendo para cuando estés llegues preparadito O sea, para pelear. fire. Mentira. Bueno, en un capítulo citamos herramientas para pelear. Vale. Sigamos. Bueno, estamos con Lana, la tercera integrante que está electrocutada. Y No vamos a jugar ahorita, mamá. No, No. cálmate. Bueno, ya, te voy a sacar aquí juicios. Listo. Qué pena. Bueno, entonces vamos a empezar. Mi amor, ¿tú qué crees? ¿Todo se puede perdonar? Todo se puede perdonar. O sea, ese va a ser el tema de este gran episodio. El perdón. Vamos a hablar Todo se del puede perdón. perdonar. No creo que todo. Todo es algo demasiado absoluto, todo no. Pero podemos hablar de que sí y que no. Vamos a hablar de que sí y que no. Vamos a hablar un poco de tu posición cuando eres tú quien perdona, de cómo debe ser ese proceso de pedir perdón. Porque pedir perdón es diferente a pedir disculpas. Que ya ahorita vamos a explicar un poquito eso. Sí, pero no creo tener como... La claridad. Pero por otro como uno como más superficial. Puede ser, ay, perdón, te tropecé. Ay, perdón, me comí a tu amigo. Bueno, pero el más spoiler, el más superficial son como las disculpas. Sí, por eso, claro, sí, claro. Entonces, hay un perdón que es manipulación. Entonces vamos a hablar también del perdón como manipulación, por ejemplo. Y también tu posición y tu lugar de cuando es a ti quien el otro te pide perdón. En las dos posiciones, víctima y victimario, como decimos la vez anterior, ¿sabes? Como sí. que la caga y el que... Exacto. Entonces, ¿cómo que debes tener tú claro o qué debes tener tú, pues, como en cuenta para sí realmente ofrecer ese perdón, para poder perdonar? Okay. Entonces, creo que hoy va a estar muy interesante el tema y la verdad no sé si vamos a alcanzar a abordar todo el tema o quizás nos lleve hasta un capítulo 2 del tema. Wow. Perdón, parte 2. Perdón, parte 2, porque es un tema realmente largo. Entonces, bueno, tú decías que no, definitivamente como que no todo se puede perdonar. No, pues sí, realmente no sabría ni qué ejemplo dar de que no se puede perdonar, al menos que sea algo muy, muy exagerado, pues, un extremo. Pero si no sé, a ver, ilústrame, tú qué propones como algo que no se puede perdonar y como que sí se puede perdonar. Hablando en términos de relación, ¿no? ¿Cierto? De relación, sí. Bueno, yo creo que en esa dinámica de qué perdonar y no qué perdonar, pues yo creo que hay un punto muy importante y creo que esa respuesta es una respuesta que tú te puedes ir dando en la medida que vayamos abordando el tema. Porque creo que el perdón en ocasiones sí es condicional. Condicional a lo que decíamos ahorita. ¿Qué aspecto? Bueno, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el perdón como manipulación, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Entonces, en ese perdón como manipulación, en aras de la persona te pide perdón, pero vuelve a cometer la cagada. Sí, como No hay... bueno, decía que no es como sincero. Bueno, no, también puede ser el caso que sea sincero como el perdón. Porque también hay perdones que son como por, ya, como para que lo perdones y ya, así como para solucionar el conflicto. Y ya. Pero no hay intención nunca de como... De ¿sí? cambiar. De dejar de hacer eso. Exacto. ¿sí? Y no solo pues lo veo como en cosas... No sé, hay como en todas las relaciones se puede como prestar, no sé, un papá violentador o que te trata mal y te llega y dice, sí, disculpa, ¿cierto? Y lo disculpas como para, porque se quiere sentir bien que está como con el hijo, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma conducta y no piensa como cambiar, entonces como que, ¿de qué sirve como esa, perdón, perdón, ¿de qué sirve como pedir perdón si la verdad no quieres cambiar como esa conducta que, donde la cagaste? Es que ahí entra el tema de
como pedir disculpas y realmente asumir Ok, una responsabilidad. ok. O sea, como en esa dinámica de Ahí entra la diferencia entre disculpa y asumir, perdón. exacto. Ok. Porque para tú realmente perdonar, tú tienes que asumir una responsabilidad. Y tienes que asumir una responsabilidad donde inclusive pues hay culpa porque en esa responsabilidad es el entender que tú le hiciste daño a otra persona. Bueno, ya ahorita que me decías que en la conversación íbamos a llegar como a los puntos de dónde se puede perdonar o no, pues ya acá de primerazo como me cuentan el tema como de lo repetitivo. ¿Sí? Ah, sí, ok, como que vale, pasó una vez, vale, sí, está bien como dialogarlo, te pide perdón. De pronto tú ves, y también el contexto es muy importante, ves que tu pareja realmente no es como así, ¿sí me entiendes? Si fue como algo muy aisladito, como que, ay, mierda, sí. Sí, pues perdonarlo, me parece pues que está bien, pero ya ahí se ve como que si vuelve a pasar, ya lo que decimos, que no, pues no se debe perdonar. Exacto, exacto. Hay un punto muy importante y pues en temas en cuanto al perdón, esa dinámica que pones tú de un ejemplo muy válido, un altercado, una discusión que de pronto no sepas controlar en ese momento, tu ira, que no es algo repetitivo, lo que hablamos del tema de fidelidad, que es un tema que yo hablo demasiado en consulta. Entonces yo siempre digo, a ver, como que, ojo, porque tenemos que partir que hay situaciones en las que el perdón también es muy tuyo, es decir, y acá sí es muy importante que te conectes con tú que puedes perdonar, no que pueden perdonar o no tus amigas, no Claro, que va, pueden perdonar o va no. como el caso siempre como de los retos, como que lo Exacto. hablamos, ¿no? Es como que te dice tu amiga, que te dice TikTok, que te dice Exacto, Internet, porque eso pasa sino que mucho, de que, y es una dinámica que con el perdón me pasa mucho en consulta, y pues obviamente hablando de las infidelidades, que hay personas que toda su vida han dicho, nunca jamás perdonaría una infidelidad, jamás, nunca en la vida, y mejor dicho, y le han dicho a sus amigas que no lo hagan, pero cuando ya llega a la es realidad, la sí. realidad Del dicho al hecho al hay hecho. mucho trecho. No es lo mismo Entonces, hablar del diablo que verlo venir, sí. O sea, exactamente. Y aún más cuando, por ejemplo, es esa persona quien comete la infidelidad, que también es un que, punto muy interesante de la claro, posición que tú has tenido frente a perdonar o no a un otro, pero cuando ya eres tú quien la comete, quien quien la la caga. comete, quien la caga. Entonces, en esa dinámica también, mi consejo es que en ese tipo de situaciones te conectes y con las como herramientas que te vamos a dar de, Sí, sí. cuidado, Sí, Elena. con las herramientas que te vamos a dar o no. De realmente, si tú lo puedes perdonar o si tú puedes perdonar esa situación, no porque tus amigas te digan que sí o que no, porque ahí también se genera como una pelea muy fuerte en lo que debes hacer o no debes hacer. Totalmente, sí, y además que no sé, también hay como intimidades o cosas de comportamientos que solo como tú sabes de tu relación. Y Ujú. de pronto entiendo que también el expresar como ese sufrimiento puede ser necesario, pero también de pronto como el desbocarte como con tus amigas en ciertos temas como ese, ¿cierto? Puede generar lo que tú dices, como una opinión como Sí, 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 que sí, te sesgue o te haga tomar como una decisión que no es tuya plenamente, ¿sí me entiendes? claro que Ya sí, son conflictos con tus amistades, claro que depende sí. de la decisión que tomes. ¿Sí? Sí, entonces eso es muy importante. Cuando tú vayas a decidir perdonar o no, que sea muy tuyo, no que sea la opinión de tus amigas, de tu familia o de terceros. Y que volvemos al punto, acá no estamos hablando ni de temas de violencia física ni nada de que nosotros cataloguemos como realmente ahí no hay una, una segunda oportunidad. Sí, perdón, mala mía. Que hablando inclusive de segundas oportunidades, eh, creo que a mí como psicólogo, como profesional, creo que incluso pacientes me hacen mucho esa pregunta, como de qué tanto se puede perdonar o no, qué se puede perdonar o no, si perdonar o no. Yo soy de las personas que dicen que pues todo es muy contextual, que yo creo en las segundas oportunidades, pero no creo en terceras, cuartas y quintas.
Sí, Que claro. ahí es cuando hablamos de un factor muy importante que es lo repetitivo. Sí, sí, como que el comentario, pues la primera no es culpa tuya, pero la segunda te la buscaste. Sí, Exacto, o la sí. tercera, ¿no? No, es súper O lindo. sea, que si perdonas, pues todo bien, pero si ya como que te la siguen, ya la segunda, como que ya sabes que te lo hicieron y te lo vuelven a hacer, ya la tercera sí es culpa tuya, es cierto. Ok, Sí, o sea, ok. porque estamos dando la segunda oportunidad, no tiene sentido la... Sí, sí. Ok, Perdón, Lara me distrae. entonces, bueno, y hoy sí construí como una listica que la quiero compartir de que realmente sí es o realmente qué implica pedir perdón. Porque también es un punto muy importante, como dices ahorita. O sea, es que pedir perdón no es solamente decirte, por decirte como para que te calmes, ay, sí, ya, perdona. Sí, claro, no. Ay, sí, Vacío, un perdón vacío ahí que no, un perdón vacío, no solo exactamente. como para que estemos bien, acá superficialmente, ¿sabes? Pero, y Exacto. la va a seguir embarrando, no cambia la actitud para nada, ¿sí? Ujú, exacto. Y, por ejemplo, el tema de la reparación, que también lo Que por vamos a ejemplo, hablar ahorita ahorita. que lo lleva a un contexto familiar que acá dijimos que tenemos que hablar, pues como el perdón en general me parece válido como hablarlo. En tema de padres, familiares, así, por ejemplo, que tú hablas mucho como el perdón es algo tuyo, también lo veo como que tú perdonas a alguien, por ejemplo, no sé, tu madre te trató pues mal, tienes una mala relación con ella, ¿sí? Te puede haber pedido disculpas, pero tú sabes que tu mamá, por ejemplo, no va a cambiar, que tu papá no va a cambiar, ¿sí me entiendes? Ujú, Entonces, como que, ok, lo puedes perdonar, pero si sabes que tú sigues como estando con ella, compartiendo tu vida como mucho con esa persona, sabes que te va a seguir lastimando. Y ahí es como que también buscar como la inteligencia de te pidieron perdón, sin tratar como de desvincularte o alejarte de esa claro, persona. Y claro. te puede llevar a tener una relación bien. En esos casos, como así de padres, madres, como relaciones que de pronto cuestan mucho como desvincularte completamente, ¿sí me entiendes? Pero sabes que de ahí viene como lo del perro viejo, pues sabes que esa persona no va a cambiar y es difícil como, es difícil como demostrarle ese punto si él no sabe como que lo está haciendo mal y es terco y sabe que no va a cambiar. Entonces como que sí es mejor, creo que tomar como ese perdón, perdonarlo tú, así como que te perdono que decimos nosotros, así no hacemos pidiendo disculpas y sí alejarte, porque sabes que te Claro, va a seguir lastimando y lastimando. no va a cambiar eso. Es que ese es un punto muy importante y dentro de la relación de pareja, perdonar no quiere decir que tengamos que seguir juntos en una cagada, la que sea que haya sido, Sí, ¿cierto? Como que tú puedes perdonar, pero por ejemplo, y hablando nuevamente de la infidelidad, no quiere decir que porque yo te perdono vamos a seguir juntos, claro, o que me faltaste al respeto, o que ya es un tema de violencia o lo que sea, yo te puedo perdonar, pero uno, perdonar no quiere decir que tengamos que seguir, que la relación tenga que continuar y en ese tema, lo que tú dices también, inclusive pues en ese distanciamiento, en un ámbito familiar que claro. también me parece súper válido aquí mencionarlo. Entonces, bueno, en esa dinámica, que sí, que sí, pedir perdón, ¿qué implica? O sea, que sí es pedir perdón, que son como estas cositas que te voy a explicar a continuación. Eh, entonces, pedir perdón sí implica y sí es súper importante que si tú estás pidiendo perdón es porque uno, estás reconociendo, El que está pidiendo perdón. sí, el que está pidiendo perdón. Estás reconociendo el daño. Estás reconociendo que la cagaste. Sí, que es como el punto que yo hablaba, como que esas disculpas como que piden, pero si no saben como que están haciendo mal, o sea, que Ujú, empieza el ejemplo ahorita como familiar, sí, pedir como una disculpa, pero que no, como porque sabe que se generó una incomodidad o algo, le expresas que te hizo sentir mal. Pero realmente si tú no sabes qué es lo que estás haciendo mal, o sea, no lo sí. reconoces o aceptas como que, sí, de verdad yo estoy haciendo mal. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estoy haciendo. Claro, De claro, verdad estoy mal. claro. Claro, que es mucho más importante esa posición de entiendo que te dolió, lo que decíamos, entiendo que te hice sufrir, que la cagué, a no era mi intención. Claro, ¿Sí entiendes esa sí, diferencia? O sí. sea, Como el acto. exacto. El acto, Entonces, sí. como que no, es que no era mi intención. Sí, ok, pero no estás reconociendo que la cagaste. Sí, sí. Entonces, por eso, bueno, como antes, mi amor, estás muy inquieto. Bueno, entonces, en esa dinámica, el primer factor que es súper importante, entonces ya sabes, Como reconocer siempre, el daño. reconocer, sí, me parece lo más importante, como
parte del victimario. O sea, el que, no el victimario, sí, el que la cagó. Exacto. Reconocer qué fue lo que hizo, saber. Exacto. Bueno, segundo, asumir la responsabilidad. O sea, asumir tu posición de que realmente hiciste un daño, asumir la responsabilidad afectiva en cuanto a la otra persona, el daño que le estás generando a la otra persona, Asumir la responsabilidad. asumir la responsabilidad. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, no sé, como la infidelidad, no es que me dejaste solo, es eso. que, Y sí, como sigues, que quitarse la culpa, sí, como poner exacto. ejemplos. Eso es muy importante. Asumir la responsabilidad sin excusas. Como no, Salí con mis amigos y había muchas viejas, ¿yo qué hago? pero es que tú también, pero es que pasó eso, o es que yo estaba Hace tiempo no nos borracho, acostamos. tú también me tienes abandonado, tú también me tienes olvidado. Después hablaremos de esas variables, pero ahorita, si tú estás pidiendo un perdón, no te pongas a Sí, claro, sí, justificar. porque si estamos hablando como que, ok, bueno, sí, Sí, sí puede ser parte que tengan esos problemas como partes que tú mencionaste, pero es de otro punto, va después. sí. Sí, Entonces ya sabes, segundo, asumir las asumir. responsabilidades sin excusas, sin decirle a la otra persona que porque la otra persona hizo o no hizo, él también está haciendo. Bueno. Tercero, y obviamente validar la emoción de la otra persona, ¿cierto? O sea, sé que te pudiste, o sé que te estás sintiendo humillada, sé que te estás sintiendo burlada, sé que te estás sintiendo... Sí, la empatía del comprenderlo. Exacto. Que le generó lo que hiciste a la persona. Ok. Cuarto, aceptar las consecuencias. Aceptar las consecuencias es aceptar que va a haber un otro muy molesto, es aceptar que incluso la relación pueda terminar, es aceptar Claro, no acepta. no acepta que no sea el centro de atención. Y también, acá es un punto muy importante que es incluso aceptar que no te perdonen. Claro, es que no tienen como, ¿por qué? Ujú, Realmente. O exacto. sea, veo que ya como que no tienen. No porque pidas disculpas, porque estés arrepentido, porque pidas perdón, te tienes que perdonar. Ujú. Eso es como las direccionales. No porque pongas la direccional es que te vas a lanzar y te van a meter. Te van a dejar meter. Sí, no, es un Exacto. Sí, ejemplo. es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Y quinto, para mí, este es muy importante y es estar dispuesto a restaurar. Ok, Sí o sí, para mí, en un perdón, la restauración casi que es innegociable. totalmente. O sea, tú tienes que entrar en una posición donde tú sabes que le hiciste un daño a la otra persona. Sí, de sumiso, de vulnerabilidad, no sé. Pues Sí, lo hablábamos de agachar la en el capítulo anterior, cabecita. lo mencionábamos, por ejemplo, acá que estamos muy enfocados en el tema de la infidelidad, ¿cierto? Por Ujú. ejemplo, lo que más se ve. Porque los otros perdones, digamos, no vamos a decir que son más bobos, pero sí son como además del problema como de la relación, más superficiales como los otros perdones que se suelen dar en algo de pareja, ¿no? Ajá. Entonces acá lo que mencionábamos en el otro capítulo si era si tú eres como el que la cagó, el que fue infiel, pues transparencia. Hablamos del tema como del celular, entonces si la cagaste y te pones súper misterioso con el celular, sigues misterioso con el celular, inclusive si la pareja, hablábamos como de límites y todo, pero si ya la cagaste y la pareja te quiere pues como revisar el celular, pues aparte, o sea, estás, lo que tú dices, restaurando, sí, Reafirmando, estás sí, construyendo de nuevo la la confianza. ¿Cómo confianza. la construyes siendo misterioso? Decirle, no, ya vas a empezar tú con esto, ya vas a empezar tú con esto de nuevo, con esa cosa, ya, Claro, entonces, claro. Que como volvemos la, a reiterar con el tema que no es una invitación, porque también es un punto de, no es una invitación a que tú le tengas que estar cuidando la fidelidad a tu pareja, revisándole el celular, porque lo hablamos como un punto de restauración en algún momento de la relación, después de esa ruptura de la confianza, pero no como una actividad constante, continua dentro de la relación, sí. No, ¿cierto? yo creo que son como detallitos que puedes vislumbrar así, que le pueden generar como tranquilidad a tu A tu pareja. pareja, No sé, por exacto. decirte, estás todo el día pues en el trabajo y de verdad, no sé, te vas a quedar hasta tarde, lo que sea. Si puedes, llámala, están en el trabajo, no sé, como en situaciones como que le rompa, como que le pueda generar como esa inseguridad, que se No, la rompas, que no haga falta ella tener como que buscarte y cuidar no sé si me entiendes. sí, claro, Ya súper ya estoy hablando como importante. de la parte como el de la Claro, cagó,
como tratando de construir esa confianza de nuevo, ¿sí? Y lo que digo, para no ser como el misterioso, sí, transparencia. Si Exacto. quieres como construir de nuevo acá hablando del tema de la confianza. Claro, porque es que también es como que cuando decíamos que tú tienes que asumir esa responsabilidad y aceptar el pedir perdón, es que tú también en ese rol de que entras a ser quien restaura, tú también tienes que entender que, pues, y acá es el tema también de la confianza, que implica tiempo. O sea, no es Claro. como que tú vas a pedir perdón y ya mañana vamos a estar bien. De que, y ese es un punto muy importante porque es que siento que cuando las personas piden perdón e incluso cuando las personas perdonan, no tienen muy claro, mi amor, lo que conlleva o el paseo en el que se van a montar, tanto si tú estás pidiendo perdón y restaurando, tanto Aunque perdón, como el que perdonó y el que va a asumir darle esa confianza a quien está perdonando. es verdad. Y ese es un punto también en el que muchas veces, por eso siento que, bueno, es un tema de construcción y decíamos que el perdón implica tiempo, el perdón implica mucha paciencia, porque a veces hay gente que siente pues, o sea, como que puede perdonar y luego con el tiempo se da cuenta que no. O sea, como Es que cierto. es demasiado fuerte la situación y tú dices, ok, sí, ahorita siento que sí lo puedo hacer, pero pasa el tiempo y realmente es un tema que a nivel de confianza, a nivel de volver Sí, como la a... capacidad de perdonar de la persona y también de pronto si no se ve como apoyada por lo que hablamos, como la Exacto. transparencia y la verdad. O sea, como porque ahí vuelve y cae lo mismo, como que te está generando como la sospecha de que te la está volviendo a hacer. Entonces, como, ¿cómo no logras como perdonar eso? ¿Sí me entiendes? Ujú. Es lo que digo, o sea, el ponerse como de pronto reactivo porque le revisa el celular, amor, ¿dónde estás? O te llama, ¿sabes? Y como empezar con ese misterio y sí, lo que dije, no sé por qué me voy a revisar el celular, quieres saber a toda hora dónde estoy, ¿sabes? Y Eso. es como que no estás construyendo la confianza, no estás dejando de hacer lo que, ¿sabes? No, no. Claro. Entonces, ¿cómo quieres que la otra persona confíe? Exacto. ¿Cómo quieres que la otra persona Y te confíe? perdone, de verdad. Mm. Porque el decir que te perdono, sin lo que tú dices, eso, o sea, el decirlo es como el primer paso también, ¿sí? Porque te Exacto. lo dices porque tienes como la intención, Ajá. pero estás trabajando detrás de esas palabras en lograrlo, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces es claro. algo como que lleva como el tiempo. Exacto. Y eso que tú dices es muy importante porque, a ver, como que yo decir que te puedo perdonar o que yo te perdono es el inicio de un viaje. Claro. O sea, es entrar en disposición de, y es como tener un viaje y como pareja enfrentarse a ese viaje, pero ese viaje o puede salir muy mal o puede salir muy bien. Y eso es algo que es muy importante como que entendamos dentro de la relación. Otro aspecto que dentro de ser esa persona que pidas perdón, como, o bueno, si tú decidiste otorgar un perdón, y ese es un punto un poquito complejo, porque entonces ya aquí también entran como esos matices que son muy interesantes de hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Y es cuando tú perdonas, ¿cierto? Y te metes en ese proceso, pero Sí. entonces está, mira esta línea tan compleja. Uno, el que pide perdón no puede afanar a la otra persona como, pues, marica, ya, pero supéralo, pero, pues, si ya me perdonaste, pero, todavía sigues así por eso, es como, no, acuérdate que es un proceso de tiempo, pero también, y esto me encuentro mucho en consulta, y es, tú no te puedes quedar toda la vida sacándole en cara a la otra persona lo que hizo. Ah, totalmente. Ya, y sí, Y lo mencionamos como en otro capítulo, como el tema de traer como sí, cosas perdonadas, porque lo dijimos puntualmente, sí, sacarlas como en cara. O sea, sacarlas en exacto. cara. Sacar en casa en cara, O sea, sacar en porque, cara porque las es cosas una cosa es como perdonadas. de pronto mencionarlo por algún tema, pero como que sacarlos en cara. Sí, me Ajá. entiendes, como que bajo. Sí, Bajo y feo y
y vuelve a traer el tema, no sé si hay como trabajar el perdón de nuevo. Sí. Sí, 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 porque ahí, por ejemplo, en cuanto a, yo con mis pacientes lo trabajo de alguna manera, que no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo, no, pero yo sí les digo como, a ver, pensemos que tenemos un espacio en tiempo de X mes o meses o lo que sea, donde tú te vas a desahogar y donde tú le vas a decir hasta misa, hablando, por ejemplo, de la infidelidad, a esa persona. Mi amor, el micrófono. Creo que se me terminó. esa no. Ok. Entonces, en ese tiempo tú le vas a decir hasta misa a esa persona, obviamente te vas a sentir súper herida, Mierda. entonces como que las, si hay, no sé, indirectas, o si hay directas, o si hay sátiras, o lo que sea, porque a nivel emocional tú tienes que sacar eso y tú tienes que drenar eso. Pero si tú ya decidiste perdonar y si vas a dar como esa segunda oportunidad, yo la analogía que utilizo es, vamos a pasar página. No borro ni cuenta nueva, porque eso no se borra, pero pasar página así es como, ok, hay una historia que vamos a dejar Esa página atrás, es cambiar de tema, pues. pero ya, Sí, ya, hablado, negociado, todavía sigue intacto el proceso de reparación, porque ahí no se está negociando que, entonces hasta aquí también la reparación, no. Pero en aras de no caer en el error de que 2 años después todavía estamos hablando de lo mismo. Y discusión que que sale sale el tema. el tema. Sí, no, total. Un cierto sobre eso. Entonces acá también es como el hecho de, Sigue. yo incluso lo hablo con las personas y es cuando tú cometes el error, pues tú sabes que entras en un papel como de, ¿cómo se dice? Como el eterno culpable, o sea, como que sí, tú entras a perder. Sí, claro. Pero que de eso como con el tema de perdonar, que estaba pensando como, ¿qué es el perdón? Pero de verdad, o sea, porque siento que es muy abstracto el perdón, ¿sí? Ujú. Porque como que siente la persona que, o sea, es una mezcla como entre rabia, o sea, es como Claro. constante rabia con otra persona, eso es como y entonces el perdonar es como que esa rabia se te pase. Sí, sí me entiendes, Sí, como sí. que, que hace que una persona como que no pueda perdonar. Y aquí, por ejemplo, unpopular opinion. Y es, no todo se puede perdonar. Sí, claro, que lo Y hablábamos no al todo se debe principio. perdonar. O sea, como que tú puedes asumir y decidir no perdonar. Sí, no, no. Pero sí, que como que, ¿qué es eso que te preguntaba? Como que la gente como que siente que no puede perdonar es porque es una rabia o un Re- sentimiento que te sí, carcome como demasiado y sí. no, ¿sabes? No Sí, soy esa capaz de perdonar a rabia, esa persona. exacto. Esa rabia constante, ese dolor constante, ese malestar constante. Sí, es como esa. Sí, como que algo que no te deja perdonar es porque te genera pues malestar. Sí. Exacto. Y porque también inclusive pues va, sobrepasa tus límites personales. Entonces inclusive yo simplemente puedo no seguir con rabia en el corazón, pero sobrepasas un límite. Ah, bueno, no, pero estamos hablando de otro caso, pues. Ok. Sí, no, porque estamos hablando del caso de que, ok, no, quiero como perdonarlo. O sea, el ejemplo que estaba tratando era darle forma como, no sé si el perdón es una emoción o no es una emoción. Es una Una decisión de decisión. perdonar, ¿cierto? Es la decisión de darle manejo a la emoción, a una emoción, ¿no? Ujú. Sí, sí, exactamente. Ok. Entonces, bueno, en esa dinámica, con lo que hablábamos de la importancia de la reparación en temas de perdón, así que te decía, como esa persona que está pidiendo perdón, si entra, y es muy incómodo porque si entras en esa posición como de Sí, sumisión, es lo que dice, sí, sí, por sí, decirlo así, sí, sí, es emoción, sí. de sumisión y que ahí también es un poco complejo porque, bueno, hasta donde esa línea entre eh, también como que la otra persona asuma o decida perdonarte, pero también como que se ponga en una posición
de manipulación. Sí, claro. Sí, que se presta para eso, pues, ¿sabes? Ajá. Como que al otro te la deben. Sí, Exacto. Y como que soy así y no importa porque tú la cagaste. Y de malas porque tú la cagaste. Y tú tienes que hacer eso porque tú la cagaste. Y se va volviendo sí como una que te pueden cosita. mandar por la mierda. Claro. ¿Sabes? Como que ya están Sí. mandando como el otro extremo, ¿sabes? Como que nada, ya la cagué, Exacto. pero la chingo, ¿sabes? O sea, ya. Tampoco se tienes que aguantar. La Exacto. verdad, ¿sabes? No tienes que Sí. aguantar eso. Sí. Y más si te dice un perdón y o la estás cagando y eso, y se pone con esa actitud, y si te dijeron que, y hablando que Sí. si te dijeron que te perdonan, ¿sabes? Como que no, ya, vete pa' la verga. Ese es un punto súper Y llamas a la importante. moza y ya. No. Pero ese es un punto súper importante Sí, porque verdad. tú también te puedes En tratar de realidad, reparar a largo, ojo, estamos hablando a largo plazo. sí. No es que te cansaste de reparar en el primer mes, Sí, al día, ¿no? mi corazón, y entonces, ay, no lo superaste, chao. No, No, no. pero, Sí, estamos hablando de en el tiempo, algo como ajá, que está ahí como presente, ¿sabes? exacto. Y una postura, porque sí, las hay, de mucha autoridad, de manipulación. La persona, Sí, ahí la vieja como que, pues, la, oye, porque los manes, ya, te la cagaron. Ves en otro capítulo que hablamos que los manes son las que la cagan. sí, la verdad, la mayoría. Este, ¿cómo se dice? Ahí se puede pensar inclusive como que si de verdad hubo perdón, ¿sabes? Sino como lo que tú dices, sino como una oportunidad como de manipular y hacer, sacarle como que, ah, sí, me gusta la cagó, como que afincarle y hacerlo sentir mal y sacarle lo que se pueda como a la relación. Lo que se pueda no me refiero ni como nada material, sino a lo que se pueda literal a la relación, como el jugo de la relación, ¿sabes? Como, y hacerlo pagar ahí el karma. Sí, pero eso también es muy importante. Y es que por eso en esa dinámica es tan, vuelvo a la redundancia, importante que tú realmente cuando decidas perdonar y continuar, estamos hablando del tema de relaciones, tú, ojo, esto va a ser muy alimentado por la reparación de la otra persona, la actitud de la otra persona, No, pero chiquete, no. tú te tienes que cuestionar constantemente si tú, y eso es importantísimo, si vas a entrar en disposición a continuar y a mejorar las cosas dentro de la relación. Totalmente. O sea, tú tienes literal que asumir una disposición de perdonar. Totalmente, sí. Sí, Eso es como la actitud de la persona que exacto. perdona me parece como súper importante. Eso es súper importante porque volvemos al punto. El hecho en que estés en esa posición no quiere decir que entonces, no, ya. Sí, lo que digo, como Eh, que te la debe, ¿sabes? Como que esa no me exacto. la debe, ya, ya, yo le evito acá y soy un bien. No, No, ahí porque, o sea, porque lo que tú estás buscando con el perdón, si das el perdón, pues se supone que es porque te interesa esa persona, te interesa el vínculo, y más que sentirte en una posición de superioridad o de algo, es buscar reparar como el vínculo. Sí, ajá, sí me entiendes, tratar de estar como con tu pareja lo mejor posible. sí, Así sea en el proceso de tu sufrimiento, de tu perdón, ¿sabes? Pero tú lo que tienes que buscar es, pues, sí es tener como una buena actitud, pienso yo, amor, y sí, tratar de reparar esa relación, ¿no? exacto. Sí, claro. Por eso hablamos como de la disposición y en esa disposición, sí, mi invitación es a que tú siempre, pues, durante la relación y cuando des ese paso, si piensas que sí vas a estar en esa disposición, en esa orientación, que eso también depende de muchas cosas. Y pues acá estamos hablando de, ay, bebé, pero estás demasiado Sí, inquieta hoy. una latica. Em, que en temas también de, pues acá el tema de la infidelidad, siento que es muy importante como si te cuestionas o no a continuar o no, recordemos lo que hablábamos la sesión anterior, pues que un tema de infidelidad es como esa ruptura a esos acuerdos que se tenían, Sí, ¿cierto? también. Entonces ese sentimiento de traición, ese dolor que genera. Pero en esas dinámicas de sentarnos y pensar, siento que es muy importante esa diferencia. Sigue hablando, tranquilo. Yo estoy acá. Y entrar el punto a, quizás cuando te vas a sentar a cuestionarte si perdonar o no, entender.
como entender varias dinámicas, entender y acá hablando de infidelidad o hablando de una discusión donde sientes que te faltaron el respeto. Total. Entonces, entender qué estaba pasando en ese momento en la vida de la persona, que ojo, Sí, lo que hablamos del contexto, que no justificaba que en el momento, o sea, no le quita como la culpa, porque la haya, que la haya cagado, pero sí puedes vislumbrar ahí como el contexto de la persona. O sea, no, ¿cómo se dice? Sí, como aislar un poquito el problema y ver como que la situación como de la persona. ujú, No, no va a ser que le quite la culpa de decir, ay, no, sí, que tú le pidas disculpas. No va a ujú. ser que tú le termines pidiendo disculpas, pero sí, sí, como el contexto es como importante. Sí, Lo que pasa es que a mí me gusta mucho en eso hablar de la diferencia que hay entre entender y justificar. claro. Que tú entiendas de pronto alguna situación, algún contexto, por lo que la otra persona la pudo haber cagado o no, no lleva a que lo justifiques. No, total, pues un ejemplo así como claro, que otro tema que siempre se pone es como los que analizan a los asesinos seriales. Ajá, Entonces me sí. parece el ejemplo así, pero demasiado claro, que suelen ser, no siempre, personas que tuvieron infancia duras, vidas muy traumáticas, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, cuando los analizan, como que los psicoanalistas, psicólogos, como que, ok, entienden, pero no, pues eso no les justifica como en absoluto, ¿sí? ¿Me entiendes? Te entiendo. Sí, es eso, entender no significa justificar y siento que si vas a pasar por un proceso de perdón, es muy importante que no entres a justificar, pero sí entres a entender de pronto qué está pasando. Que está, y acá también, en torno a la relación, en torno a la vida de la persona, bueno, ya ahí sería otro tema diferente para otro podcast, pero a lo que voy es que, y por eso en ocasiones siento que hay personas que deciden tomar esas segundas oportunidades o dar esas segundas oportunidades porque, no sé, hay una relación o muy consolidada o siempre ha habido respeto. Total. eh, Sí, valoran lo que hay. O sea, más allá Ujú. de lo que pasó, si tienen una buena relación, hay casos que no tendrán buenas relaciones, whatever. Pero sí hay como que dicen como que relaciones que valen la pena. Sí, una relación como Exacto, que vale la pena salvar. Sí, exacto. Y en eso también, porque siento que hay un punto muy importante y es que en ocasiones la gente se siente juzgada por perdonar. claro. Y ahí es donde te reitero. Recuerda que es tu proceso, recuerda que es tu decisión y solo tú sabes por lo que estás pasando. Y sí, se sienten juzgados. Sí, no, total. Total. Sí. Como El que, meme, sí, la burla, pues sí. exacto, es como que no, o sea, te estás Es tu decisión, esa es rechazando. tu relación. No sé si el consejo como de discreción de pronto como a quién se lo cuentas o de la manera, pero igual no, porque también de pronto la necesidad como de expresarse, Sí, ¿sabes? exacto, Entonces, tener ese acompañamiento total. Pero sí, y ese es un punto que te quiero pues dejar muy claro, y es que acá la invitación, y como también estamos hablando un poco en torno a la infidelidad, no es que te vayas con una idea de que sí, la infidelidad se perdona o que no, nunca perdones una infidelidad, total, sino que te lleves muy claro estos puntos por los cuales tú evalúes primero. Entonces, entendiendo cómo esas dinámicas de la relación, de qué tipo de relación venías, sí, cómo total. es esta Analizando persona, todo. exacto, Sí, analizando. Y el tema de ya cuando esta persona te pide perdón, lo que hablábamos ahorita de qué se debe tener en cuenta, sí, ¿cierto? eso. Que sí implica realmente y genuinamente pedir perdón, no una disculpa vacía, no una disculpa con afán, no simplemente como, ay, sí, ya te pido perdón para que quedes tranquila. Tú no posicionarte en una dinámica de, bueno, como yo voy a ser quien perdona, entonces entro en una posición Esta persona me la debe toda. O sea, exacto, pasivo-agresiva. No, esa dinámica no nos parece coherente. Y que realmente la otra persona sí es muy importante esa actitud de paciencia, de entendimiento, de no justificar, totalmente. de De reparar. transparencia, Ujú. es muy importante. Exacto, porque recuerda,
como si tú pides perdón, pero vuelves a cometer ese acto pues, por el cual la cagaste, y ya es un tema reiterativo, ya el perdón es manipulación. Manipulación. ¿Sí? Que es Sí. como, no, pero es que yo te pedí perdón y yo te estoy pidiendo perdón, pero es que si tú pides un perdón, O sea, pedir perdón por algo que vas a seguir haciendo como que no no, tiene sentido. o sea, ¿eso qué quiere decir? No hay culpa, Sí, no no hay hay nada de los arrepentimiento, puntos que nos mencionaste al principio que son súper importantes. nada, No no tiene hay, sentido. no hay culpa, no hay arrepentimiento. Yo pongo este ejemplo y es como, tú pasaste y me pisaste, y cuando tú pides perdón porque viste que me dolió, tú te sientes mal, tú te sientes súper mal y tú, pucha, no, discúlpame, ¿dónde te dolió? Me imagino que te dolió un montón. ¿Y qué vas a hacer tú? Como empezar a tener cuidado para Paciencia del espacio. Sí, se entera. conciencia del espacio. No lo voy a volver a hacer, cuidarte a ti, cuidar tu integridad, Sí, cuidar claro. tu dolor. Entonces creo que en esa dinámica estamos claros con eso. Sí, muy buen tema, muy buenos ejemplos. Y sí, no todo se debe perdonar, es su decisión, depende del contexto. Por ejemplo, también pues como había como un tren que decía como vieja haciéndolo, no perdono infidelidad si no me la cuentan, si no es confesada. O sea, la diferencia como que se descubran a que se la confiesen, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? No, pues como que ella no perdona, o sea, como que se valora más como que, amor, disculpas, yo la cagué y te cuento como la infidelidad. ¿Sí me entiendes? O sea, no, el tren era como que yo no perdono infidelidades, al menos que me la cuenten. O sea, no que yo la descubra. ¿Sí? O sea, un buen medio eso, ya. O sea, Ok. sí puede tener como valor el contarla, claro que sí. Ya ustedes verán que perdonan. Exacto. Y en esa dinámica vuelvo al punto. Si la cagaste, puede ser general, aunque tanto hombres y mujeres la cagan, realmente. No, sí, total. Fidelidad, tanto hombres y mujeres, realmente tengo en consulta, lo veo mucho. Sí hay una mayoría de hombres, la verdad, sí la hay. Pero si realmente tú genuinamente, sí tienes que entender que es de paciencia, es de tiempo, es de trabajar un montón, que tú también te cuestiones si tú estás pidiendo perdón, que obviamente puede ser un perdón genuino, porque esa es otra cosa, pedir perdón no quiere decir que lo esté buscando continuar con la relación, Totalmente. por ejemplo, Sí, no. una relación, porque puede que la hayas cagado porque... No, sí, también como la invitación a la persona que la caga, como replantearse como qué estás haciendo. Sí, sí me Exacto, entiendes. Si, pues, si estás como siendo infiel y eso, como realmente no estás como en el momento de tener una relación, sabes como qué es lo que quieres. Te da como seguridad tener como ahí a alguien, a tu amor fijo, qué sé yo, ¿sabes? Pero sí, como replantearte como qué es lo que quieres. exacto, claro. Bueno, creo que con eso podemos Con concluir. eso concluimos. Espero les haya gustado el tema de hoy. Tratamos de seguir ahí como un hilo de temas, ¿sí? Sí. Entonces, espero que les Cuéntanos guste. si tú, en este caso que lo poníamos en el tema, si tú perdonarías o no una infidelidad, Sí, o que tan duro eres de perdonar. sí. O el caso que yo dije también, perdonarías la infidelidad si te la cuentan, no si la descubres, también válido, como Ajá, cuál es tu opinión ahí, que la cuentes en los exacto. comentarios. Si tienes alguna historia que nos quieras compartir, también nos encantaría. Y bueno, gracias por acompañarnos Muchas gracias. en el episodio de hoy, por esta niña que estuvo un Yo poco soy, inquieta. sí. Y nos vemos en un próximo episodio. Sí, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, todas las plataformas estamos presentes y activos y suscríbanse al canal. Un besito y que estén muy bien. Chao. Bye.